estamos conectando. Buenos días, mis hermanos, mis hermanas, en distintas partes del mundo, desde Texas, a ustedes, algunos en Texas, otros en México, otros en Ecuador, en Turquía, en Paraguay. Saludos a todos. Hoy terminamos el libro Cartas a la Iglesia por Francis Chan. Estamos en el epílogo, que se titula Sobreviviendo la arrogancia. Y yo espero que este libro ha sido de gran bendición a ustedes, ha sido de gran bendición a mí, especialmente en este tiempo de COVID-19 que estamos enfrentando nuevos desafíos como la iglesia. Y justamente acá tenemos un libro que nos está desafiando a realmente dejar cosas que nos pesan, ¿verdad? Como dice Pablo, deje las cosas que pesan para correr la carrera y es lo que está diciendo el hermano Chan. El hermano Chan está en Hong Kong. Yo vi un comentario de él que él está diciendo que la iglesia ahora mismo que está pasando por este tiempo ya no puede volver a hacer lo mismo. Tenemos que ver lo que Dios está haciendo y cambiar. Y estoy de acuerdo con lo que él está diciendo. El hermano Francis Chan ha sido un voz profético para la iglesia americana por muchos años. Él fue un alumno del famoso pastor John MacArthur. Entonces es una persona bien reconocida de mucha educación. Y bueno, vamos a leer el último capítulo de el libro, que sería el epílogo, que se titula Sobreviviendo la arrogancia. Fue un esfuerzo escribir este libro, ya que en las manos equivocadas puede llegar a herir a la iglesia en lugar de ayudarla. Es difícil hablar Fue un con... esfuerzo escribir este ¿Qué pasa? libro, ya que en las manos equivocadas. No veo lo que pasó. Perdón. Bueno, eso nunca he visto antes. Perdón. En... Porque hay personas que gravitan en torno a las críticas y que en vez de usar este libro como una autoevaluación, lo usarán para atacar a los demás. El orgullo corre desenfrenadamente dentro de la iglesia y se incrementa con el conocimiento, dice en 1 Corintios 8:1. Me puedo imaginar a los arrogantes visitando la oficina de sus pastores para confrontarlos por todas las deficiencias en la iglesia. Lea este libro de Francis Chan. Él también opina lo mismo que yo. La iglesia necesita cambiar. Esta actitud es lo que menos necesita la iglesia. Muchos de ustedes están muy emocionados y apasionados por ver una reforma. Desean ver a la iglesia próspera. Anhelan que Dios los use para promover el cambio. Pero algunos no los usará. Fracasarán de forma miserable, sencillamente por falta de humildad. Él promete resistir todos tus esfuerzos. En Santiago 4:6. En lugar de ser usados por Dios para edificar la iglesia, el enemigo los usará para destruirla. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Siendo estas las últimas páginas de este libro, sentí la necesidad de dirigirme a los arrogantes, con la esperanza de evitarle a la iglesia una división futura. Pero al comenzar a escribir me di cuenta que rara vez funciona. ¿Alguna vez has tratado de convencer a una persona orgullosa de su orgullo? Ciertas personas leyendo esto son extremadamente orgullosos. Sin embargo, no se dan cuenta porque el orgullo los tiene ciegos. Leíste este párrafo y sacudiste la cabeza como si estuviera hablando de alguien más. Sentí que era algo inútil, así que decidí cambiar mi estrategia. En vez de tratar de convencer al orgulloso,
decidí escribir unas palabras de aliento para aquellos que viven teniendo que soportar a los orgullosos. Me supongo que se podría llamar una guía para el líder amando al arrogante. He tenido ocasiones en las que me he enojado y desanimado tanto debido a las críticas, pero la iglesia no se beneficia de ninguna de estas cosas. Cada semana conozco pastores que están listos para renunciar debido al peso de las críticas. La iglesia no puede darse el lujo de seguir perdiendo más servidores. Si alguna vez te has sentido así, te escribo para animarte, para que no solamente perseveres, sino que te levantes con más fuerza al ministrar a los orgullosos. Algunos incluso han dejado el liderazgo y espero poder convencerlos de que regresen. Otros han huido de su llamado, pues se rehúsan a enfrentar los ataques. Es mucho más fácil esconderse en el sótano a escribir un blog o podcast para criticar a los demás. Pero quiero desafiarte a que edifiques. Es mucho más sencillo derribar un edificio que construirlo. Es extenuante, pero la iglesia lo vale. La iglesia no tiene suficientes líderes que estén dispuestos a recibir todas las críticas y la culpa. Si nos humillamos y aprendemos a absorber todas las quejas con gentileza, entonces los mejores días están por llegar. Dios quiere que la iglesia sea una institución que ame la autoridad. Él desea que seamos diferentes, un grupo de personas que aman tener un rey y que están agradecidos por todos sus mandamientos. Él desea que consideremos a los líderes de la iglesia como regalos para la misma, ya que Él así los considera. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 y 12. Dios proveyó estos líderes a la iglesia para conducirla a su madurez. ¿Cuándo fue la última vez que oíste a alguien referirse a los líderes como regalos? Recientemente escuché a alguien en la iglesia decir, me encanta estar bajo el liderazgo de los diáconos. Fue tan anormal escuchar eso. ¿Alguien está agradecido por la autoridad? Me encantó escucharlo. Sin embargo, les confieso que fue extraño. En nuestro mundo rara vez escuchamos palabras de estímulo hacia la autoridad, pero eso mismo nos da la oportunidad de sobresalir al hacerlo. Después de todo, seguimos a un rey que es tan diferente a cualquier otro en la historia. Él es un rey que voluntariamente se somete a su padre. De hecho, Jesús dijo que únicamente diría y haría lo que el Padre le dijera. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo igualmente. Juan 5:19. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Juan 12:49 y 50. En nuestra cultura, este tipo de sumisión a menudo se consideraba como débil y degradante. Y aún así es el ejemplo de Jesús Todopoderoso. Él se sometió al liderazgo. Jesús solamente tenía alabanzas para su Padre. Sí, es inusual, pero este es nuestro ejemplo a seguir. Él fue un líder humilde y un seguidor humilde, mas no hubo debilidad alguna en su humildad.
La iglesia sería tan atractiva si en todos nosotros pudiera verse su humildad. Al compartir los siguientes principios, de ninguna manera digo que ya los haya dominado. Todavía tiendo a enojarme o a sentirme frustrado. Estos son los principios bíblicos que restauran mi mente. Han contribuido al crecimiento de mi carácter y espero que sean también de utilidad en tu vida. Si existe un modo de ministrar en humildad y gracia a las personas negativas, esto no asegura el crecimiento en sus vidas, pero sí en la tuya. Considéralo como un gozo. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Santiago 1, del 2 al 4. No puedes madurar completamente sin enfrentar los ataques. Sé que no está bien que estos ataques provengan de la misma iglesia. Sin embargo, Dios usa estas situaciones para santificarnos. Todos necesitamos un Judas para poder parecernos a Jesús. Cuando todos los que te rodean te aman, es casi imposible desarrollar el carácter que Dios desea que tengan sus hijos. La gente razonable no ayuda a tu crecimiento de la misma manera que lo hace la gente arrogante. No demostramos el amor cristiano cuando amamos a los que nos aman, sino cuando amamos a los que nos ultrajan. Es ahí cuando demostramos el amor de Cristo. En Mateo 5:44. Alégrate en la santificación. Acepta el desafío a crecer al punto de vivir agradecido por las personas difíciles. Escucha con humildad. Solo porque se diga algo con la actitud equivocada, no significa que se trate de información incorrecta. Un error que con frecuencia he cometido es responder con orgullo al orgullo. En ocasiones he tenido que morderme la lengua para permanecer en calma porque escucharlos hablar para discernir la verdad en lo que dicen demandan otro nivel de humildad, el cual ya no tenía. La historia de David siempre me impresiona y me entretiene. Entonces, Abisai, hijo de Sarbía, dijo al rey: ¿Por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Déjame que vaya ahora y le corte la cabeza. Pero el rey dijo: ¿Qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarbía? Si él maldice y si el Señor le ha dicho maldice a David, ¿quién pues le dirá por qué has hecho eso? Y David dijo a Abisai y a todos sus siervos: He aquí, mi hijo que salió de mis entrañas busca mi vida. ¿Cuánto más entonces este benjamita? Déjalo, que siga maldiciendo, porque el Señor se lo ha dicho. Quizá el Señor mire mi aflicción y me devuelva bien por su maldición de hoy. Así pues, David y sus hombres siguieron su camino, y Simei iba por el lado del monte, paralelo a él, y mientras iba lo maldecía, le tiraba piedras y le arrojaba polvo. Segunda de Samuel 16, del 9 al 13. Imagina al rey David marchando con su ejército, cuando un bufón se acerca arrojando piedras y maldiciéndolo. Cuando uno de los soldados le pregunta a David si le puede cortar la cabeza a aquel hombre, David le contesta que lo deje en paz. ¿Su lógica? David estaba abierto a la posibilidad de que ese hombre fue enviado de Dios, así que soportó pacientemente sus maldiciones, en caso de que en verdad se tratara de un mensaje de parte de Dios. Para ser honesto, casi nunca escucho a las personas orgullosas. Normalmente me pongo a la defensiva. De lo contrario, opto por el sarcasmo. Sin embargo, se han presentado ocasiones en las que he agradecido la crítica irracional, porque ésta me ha mostrado mi pecado. Es impresionante
lo rápido que esta humildad puede disipar una situación tensa. Esto no significa que debemos consentir las críticas motivadas por el odio, pero como líderes es necesario dar el ejemplo de humildad y evitar caer en la trampa de hipocresía, ya que eso solamente empeorará la situación. Perdónalos, pues no saben lo que hacen. En Romanos 11, Dios advirtió a los gentiles que no se enorgullecieran, porque ellos comprendían quién era Dios de una manera que muchos judíos no podían. Pablo les recordó que por la gracia de Dios sus ojos habían sido abiertos, mientras que él mismo decía que a unos judíos Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oyen, hasta el día de hoy, en versículo 8. El punto aquí es que el conocimiento espiritual es dado por Dios de tal forma que no tiene sentido jactarse. Piénsalo de esta forma. Si le compro un Ferrari nuevo a mi hijo, lo cual nunca pasará, sería absurdo que él se atreviera a criticar a sus amigos que van al colegio en bicicleta. Mi hijo debería tener la sabiduría suficiente para saber que es un niño consentido y que no hizo absolutamente nada para ganarse ese auto, sino que fue un regalo y no tiene nada de qué jactarse. De la misma manera, si tienes tan solo un gramo de humildad en ti, es únicamente por la gracia de Dios. Él te bendijo con eso. Si creemos esto, entonces no tiene sentido enojarnos con los demás porque no han recibido la misma gracia que nosotros. Agradece a Dios por la sabiduría, el entendimiento y la humildad que le ha placido darte. Perdona rápidamente a los que te han herido y ora para que Dios, por su gracia, les abra los ojos. Celebrando con la gente orgullosa. Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes pues, como está escrito, los vituperios de los que te vituper vituperaban cayeron sobre mí. Romanos 15 del 1 al 3. Pasé muchos años de mi vida descartando a la gente. En mi inmadurez no sabía cómo amar a aquellos que me irritaban, así que era más fácil evitarlos. Encontré formas de justificar mis acciones, pero a final de cuentas esto desagradaba a Dios. Él demanda que soportemos las flaquezas de los débiles. Esta es nuestra obligación. Todos tendemos a evitar a la gente arrogante porque nos irritan. Pero la respuesta de Dios es que no debemos pensar en nosotros. Él nos instruye a no agradarnos a nosotros mismos. Tal vez hay personas que han herido nuestros sentimientos, pero debemos valorar más a la iglesia de Dios que nuestros sentimientos. Corremos el riesgo de causar un gran daño a la iglesia si intentamos hacer valer nuestros sentimientos más que honrar a la novia. Estoy seguro que tienes personas en tu vida las cuales te gustaría que desaparecieran. Tal vez has tenido que orar y pedirle a Dios que retire ciertos individuos de la iglesia. Vivir con personas orgullosas es difícil, pero evitarlas no es una opción. Nuestra obligación es amarlos y sufrir el reproche, así como Cristo lo hizo por nosotros. Por lo tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia. Isaías 3:18. A pesar de que los israelitas fallaban repetidamente, se rebelaban y despreciaban la bondad de Dios. Él los amaba lo suficiente para esperar y tener piedad de ellos. A diferencia de nosotros, Dios es un rey perfectamente santo, quien nunca comete errores. ¿Cuánto más debemos nosotros como humanos soportar y mostrar compasión ante las flaquezas de los demás?
no toleres la desunión. Estamos llamados a amar a los orgullosos, pero hay que poner límites. Una vez que comienzan a murmurar o a hablar negativamente del liderazgo o de los miembros de la iglesia, las reglas cambian. El hombre que causa divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que él tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Tito 3:10 al 11. Rara vez veo que las iglesias toman con seriedad este mandamiento. La iglesia sería mucho más saludable si lo hiciéramos. La gente orgullosa es propensa a murmurar y es entonces cuando cruzan el límite puesto por Dios mismo. Es impresionante la rapidez con la que una persona conflictiva divide una iglesia, y muchas iglesias han sido destruidas porque sus líderes no han sido capaces de confrontar y remover a la gente belicosa. La escritura claramente declara que después de un par de advertencias, lo desechemos. Versículo 10. No es que lo estemos condenando, porque el pasaje manifiesta que se condenan a sí mismos, lo cual quiere decir que ellos mismos lo hacen. Si nos negamos a remover a tales personas, seremos hallados culpables de desobedecer la escritura. Muchos consideran aborrecible remover a alguien de la iglesia y en nombre de la compasión se rehúsan a obedecer la escritura. Mateo 18 del 15 al 20, Primera de Corintios 5, Tito 3, 10 al 11. Por favor, no te engañes. Esto no es compasión, es rebelión. Al permitir que las personas conflictivas se queden en la iglesia, no solamente dejamos de tratarla como sagrada, sino que además permitimos que un ser humano divida la santa iglesia de Dios. Esto Dios lo aborrece. Unas páginas antes en el libro escribí acerca de cuando David honró a Saúl debido a su posición. Pero ¿te has fijado en las acciones de Absalón, el hijo de David? Lee en el libro de 2 Samuel capítulo 15. El espíritu y la actitud de Absalón prevalecen hoy en la iglesia. Y Absalón se levantaba temprano y se situaba junto al camino de la puerta. Y sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía al rey para juicio, Absalón lo llamaba y decía, ¿de qué ciudad eres? Y éste respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tu causa es buena y justa, pero nadie te va a escuchar de parte del rey. Decía además Absalón, ¿quién me nombrará juez en la tierra? Entonces todo hombre que tuviera pleito o causa alguno podría venir a mí, y yo le daría justicia. Y sucedía que cuando alguno se acercaba y se postraba ante él, él extendía su mano, lo levantaba y lo besaba. De esa manera Absalón trataba a todo israelita que venía al rey para juicio. Así, Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. Segunda de Samuel 15, 2 al 6. ¿Te das cuenta cómo Absalón de una forma tan sutil habló negativamente del liderazgo de David? Con toda calma expresó que si él estuviera en posición de autoridad, todo sería diferente. Al hacer esto, robó el corazón de los hombres de Israel. En cada iglesia existen personas con el espíritu y carácter de Absalón, buscando ganar simpatizantes por medio de discursos y coloquios sutiles. Estas personas te convencen para que dudes el liderazgo y hablan de lo que ellos harían de forma diferente. Así como Absalón, hablan con empatía para ocultar sus malas intenciones. No caigas en la trampa. Ya hay muchas personas equivocadas que se jactan de ser compasivos porque se disponen a escuchar las quejas y los lamentos de los demás sin amonestarlos.
Si tú eres una de esas personas, entiende que esto no es un don, es una debilidad. Gente como tú que escucha pasivamente los chismes y murmuraciones en lugar de confrontarlos, son los que permiten que existan personas como Absalón en este mundo, que dividen iglesias enteras. Necesitas tomar valor. No le permitas a nadie dividir la santa iglesia de Dios o difamar a sus líderes ungidos. Si escuchas a alguien hablar negativamente acerca de otro creyente, confróntalos directamente con la persona a quien están atacando. Sé valiente para guiar las personas a la reconciliación. Bienaventurados los que procuran la paz. Mateo 5:9. No te dejes engañar por las lágrimas. Déjame decir que no estoy tratando de aminorar a quienes han sido lastimados por una iglesia o por sus líderes. Escribí este libro para señalar las carencias que tiene la iglesia. No trato de hacer un lado a quienes han sufrido abuso por parte de otros. Te estoy pidiendo que tengas en cuenta que en la iglesia hay personas muy hábiles haciendo el papel de víctimas. Generalmente el orgullo es la raíz de estas víctimas profesionales. Han aprendido que casi siempre las lágrimas les aseguran la victoria. Si al principio no lo logran, lloran una y otra vez, porque el llanto los convierte en víctimas. Esto significa que la persona que te provocó las lágrimas debe ser malo. Las lágrimas son una arma poderosa. Aún recuerdo la primera vez que tuve que manejar una situación parecida. Hace 20 años me encontraba predicando en un congreso para solteros. Al término del mensaje, un grupo de personas se acercó a hablar conmigo. Unos venían buscando consejo, otros venían con palabras de aliento. De una manera muy casual, una joven me estaba contando acerca del pecado en su vida. Al explicarle la seriedad del pecado y animarla para arrepentirse, ella cayó al suelo, tomó posición fetal y comenzó a llorar inconsolablemente, temblando y diciendo, me estás asustando, no me siento segura. Fue una victoria instantánea. Había logrado que todos se voltearan a mirarme como si yo fuera malo. Ahora me correspondía disculparme por haberla lastimado. La atención ya no estaba en su pecado, sino en su herida. De pronto yo me había convertido en el pecador y ella en la víctima. Jaque mate. Al no disculparme y consentirla, pasé a ser un villano. Y ahora ella puede ir a otros utilizando la misma estrategia y con lágrimas contar a otros cuánto la lastimé. Obviamente muchas lágrimas son genuinas y demandan consuelo. Definitivamente no queremos ser insensibles a las heridas de los demás, pero así como los padres debemos aprender a distinguir el llanto verdadero del llanto manipulador y del llanto para llamar la atención. Tu espíritu compasivo se verá tentado a consolar a todo el que llora. Sin embargo, no es lo mejor que puedes hacer por ellos. El apóstol Pablo no lamentó provocar lágrimas. De hecho, él explica que la aflicción es algo bueno, debido a que amaba a los corintios. Pablo los contristó con la esperanza que se arrepientan. Porque si bien os cause tristeza con mi carta, no me pesa. Aun cuando me pesó, pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para el arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufriráis pérdida alguna de parte nuestra, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar,
Pero la tristeza del mundo produce muerte. 2 Corintios 7 del 8 al 10. Amemos suficiente a las personas para ayudarlas a superar la actitud de víctima. Ayúdalos a vivir con la atención puesta en Dios y no en sus propios sentimientos. No te obsesiones. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Y si alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Filipenses 4:8. Uno de los más grandes errores que cometemos es permitir que las personas orgullosas ocupen nuestros pensamientos. Le permitimos a nuestra mente revivir las ocasiones en las que nos han ofendido. Esto nos roba del gozo y le roba a Dios toda la adoración que Él merece. En el libro de Efesios capítulo 5 encontramos que la persona que está llena del Espíritu continuamente adora y da gracias. Satanás aborrece el sonido de nuestra alabanza y gratitud, así que está determinado a interrumpir esa alabanza. A él le encanta cuando nuestras mentes se llenan de frustración y desánimo, en lugar de estar llenas de adoración. No le des la victoria, controla tus pensamientos. Alaba a Jesús. Cuando siento que he sido maltratado, comienzo a adorar a Jesús. Le digo lo maravillado que estoy por lo que Él ha logrado, y esto ha sido de mucha ayuda para mí. Comparado con las afrentas horrorosas que Cristo padeció, los maltratos que he recibido son nada. No me explico cómo fue que el Creador del mundo permitió que su propia creación la torturara. Aún al escribir esto me siento asombrado con su humildad. En lugar de mortificarme por mi falta de humildad, adoro a Jesús por su humildad. He aprendido que entre más contemplo la humildad de Jesús, más me dan ganas de adorarlo y quiero parecerme a Él. Toma ahora un momento para adorar a Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Sé siempre un ganador. Soy muy competitivo. A veces querer ganar una conversación me consume. El amor pasa a segundo plano cuando me obsesiono con probar que tengo la razón. No me gusta ser así, pero cuando me obsesiona ganar significa que Jesús ya no es mi obsesión. Así que he tratado de cambiar mi modo de pensar. Tal vez haya una solución beneficiosa para todos los que hemos peleado con nuestra naturaleza sumamente competitiva. Después de todo, hay un versículo que nos dice que compitamos en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos 12:10. Solo que nuestra competitividad debe ser diferente y nuestra mejor victoria es cuando nos ganamos el favor de Dios. Obviamente no estoy hablando de hacer obras para obtener la salvación. Hay muchos versículos que hablan de la bendición de Dios para el humilde, mientras que la humildad es un don. Esta no aparece de manera pasiva. Él nos ordena que nos humillemos. Oramos por la humildad y nos esforzamos por obtenerla. Uno de mis versículos preferidos que me incentiva a buscar la humildad dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57:15. Este es el final del libro, así que tienes tiempo para leer el versículo una y otra vez. No conozco un mejor versículo para terminar esta sección. Memorízalo, escríbalo, píntalo en tu muro, envíalo por texto a tus amigos. Medita en cada una de las palabras.
Si esto no te motiva a luchar por tener humildad, entonces nada lo hará. Nuestro santo Dios habitará en ti si tienes un espíritu contrito y humillado. Mis hermanos, eso termina la lectura del libro Cartas a la Iglesia por Francis Chan. Espero que les haya sido de bendición. No sé qué voy a leer al seguir. Estoy pensando en leer unos libros de la Biblia. Aquí en Facebook Live, no sé si quieren escuchar conmigo. Tengo pensado leer el libro de Gálatas y quizás el libro de Hechos en inglés y en español también para que escuchen la gente. Bueno, saludos a todos. Gracias por acompañarme en esta lectura y espero que Dios les bendiga. Chao, chao.